Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar ahora acerca de la estructura de rentabilidad y esto cómo nos impacta o cómo nos sirve en el análisis estratégico. Entonces, para poder hablar de la estructura de rentabilidad, pues lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la rentabilidad. Y la rentabilidad la podemos entender como la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades a partir de los recursos que ésta tiene. Entonces, la rentabilidad, pues nosotros la podemos analizar desde dos puntos o tres puntos mejor, tres puntos de vista diferentes. Por un lado, la podemos ver la rentabilidad desde las ventas por medio del margen, lo podemos ver desde el punto de vista de los activos por medio de la eficiencia que tienen estos activos y también la podemos ver por medio del patrimonio respecto al retorno a los inversionistas. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de esos posibles indicadores que nosotros manejamos y que ya vimos en un video previo, en donde estuvimos hablando del margen de ventas, donde estuvimos hablando del ROA, que es la eficiencia de los activos, y estuvimos hablando del ROE, que es la eficiencia del patrimonio. Entonces, esto es importante porque no basta con ganar dinero, no basta simplemente que a mí me esté entrando dinero, sino que para nosotros entender la rentabilidad debemos comprender cómo se genera esta rentabilidad y cómo se generan estos ingresos. Entonces, esos indicadores claves de rentabilidad, como les dije, pueden ser el margen neto, el ROA y el ROE, que ya los vimos, y cada indicador pues responde a unas preguntas que son diferentes y enfocadas a cada uno de los indicadores. Entonces, en términos del margen neto, la pregunta es, ¿qué tan rentable es vender? ¿Qué tan rentables son nuestros o nuestra operación, lo que estamos haciendo nosotros? Respecto al ROA, es qué tan eficiente soy utilizando los activos que yo actualmente tengo para la compañía. Y respecto al ROE, ¿qué ganan los inversionistas? ¿Qué ganan aquellas personas que están invirtiendo en nosotros o aquellas personas que son accionistas nuestros respecto a la rentabilidad que nosotros le estamos ofreciendo? Entonces, dentro de esa estructura de rentabilidad, eh, la, la rentabilidad como tal, pues no es un resultado que uno diga es completamente aislado, porque es una estructura que se compone de tres elementos fundamentales. Por un lado, el margen, ya lo conocemos, por otro lado, la rotación y por otro lado, el apalancamiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de apalancamiento, estamos hablando de esa capacidad que tenemos nosotros como empresa o como compañía de apoyarnos en recursos que no son propios. Entonces, cuando nosotros entendemos estos tres elementos que componen esa estructura de rentabilidad, lo que nos permite es analizar el origen de esa rentabilidad, desde dónde está llegando esa rentabilidad. Si la rentabilidad llega por el lado del margen, si la rentabilidad llega por el lado de la rotación, si la rentabilidad llega por el lado del apalancamiento. Entonces, ahí encontramos una visión un poco más ampliada del ROE o más que ampliada es una visión diferente. Entonces, anteriormente veíamos que el ROE era la utilidad que nosotros obteníamos del estado de resultado integral dividido el patrimonio que sale del estado de situación financiera. Sin embargo, existe un modelo que es una visión un poco más estratégica que le conocemos como modelo DuPont. El modelo DuPont lo que hace es que descompone ese ROE en la estructura de rentabilidad que nosotros estamos manejando, que es margen, rotación y apalancamiento, donde este ROE lo calculamos multiplicando el margen, la rotación y el apalancamiento. ¿Esto qué implica? Entonces, implica que a mayor margen es porque tenemos una estrategia de precios, costos un poco más equilibrada, que a mayor rotación tenemos una eficiencia operativa muy marcada en la compañía y que a mayor apalancamiento tenemos una muy buena estructura financiera. Entonces, cuando nosotros podemos entender este modelo DuPont, pues estamos teniendo una visión estratégica un poco más marcada frente a ese componente de rentabilidad. Entonces, cuando hablamos en términos, por ejemplo, del margen, depende de la estrategia de precios, depende de cómo controlemos nosotros los costos y de qué tan diferenciador sea nuestro producto en el mercado.
Entonces, ahí hay un conjunto importante de estrategias que nosotros debemos entender. Entonces, cómo son nuestros precios, cómo estamos nosotros administrando esos costos, ya sea costos variables, costos fijos, y qué posicionamiento o qué diferenciación tiene nuestro producto o servicio en el mercado. Por otro lado, la rotación que nos habla de la eficiencia operativa, lo que mide son tres factores claves. El primero de ellos es la gestión de inventarios. Cómo rotan nuestros inventarios, si realmente están rotando de acuerdo a mi sector económico, por ejemplo. Entonces, si es tecnología, quizás rote un poco más lento que lo que puede ser una rotación de un sector de productos perecederos como el sector agrícola, que tiene que rotar más rápidamente. Nos explica cómo es la logística y qué tan eficiente es nuestra logística en términos de llegar o de ir desde eh, nuestra empresa, nuestro consumidor final, y el uso de los activos productivos que nosotros tenemos. Entonces, también depende mucho pues, de estas estrategias y de entender esto que nosotros estamos haciendo. Y finalmente, el apalancamiento, pues, que nos habla de esa estructura financiera, lo que nos impacta es un aumento en la rentabilidad o también un incremento del riesgo. Entonces, en esos dos factores, pues podemos ir jugando nosotros y poder ir analizando qué es lo que está pasando, si ese aumento de la rentabilidad se está marcando por esa estructura financiera, si tenemos un mayor riesgo. Y esto nos permite pues tomar decisiones estratégicas en términos financieros. ¿Qué vamos a hacer con esa estructura financiera? Entonces, para poder hacer un análisis estratégico en términos de lo que es la rentabilidad, tenemos tres preguntas claves que siempre nos tenemos que hacer cuando estamos realizando este análisis. Por un lado, la pregunta de, ¿la rentabilidad viene del margen o del volumen? Es decir, ¿viene de ese diferencial entre precio y los costos o viene de el volumen de ventas que nosotros estamos teniendo? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta. La empresa depende demasiado de la deuda, es decir, ¿qué tan endeudados estamos nosotros? ¿Cómo es esa estructura financiera que tiene la empresa o esa estructura de capital, que ya también la vimos en un video previo, y qué tanto dependemos nosotros de la deuda para saber qué tanto nos incrementa el riesgo o qué tanto nos puede llegar a disminuir ese riesgo? Y una pregunta que es fundamental y es, ¿el modelo de negocio que estamos manejando es sostenible en el tiempo? Es decir, es rentable, se puede mantener, es diferenciador, nos va a garantizar que nosotros como compañía mantengamos esa rentabilidad que nosotros estamos esperando. Entonces, en ese sentido es clave entender que la rentabilidad debe interpretarse con estas preguntas y no solamente calcularse, porque calcularse es muy fácil. Aplicamos una ecuación, aplicamos una fórmula y ya con eso tenemos un valor, pero ese valor, ¿qué nos está indicando? Entonces, digamos que esto es eso que nos habla de esa estrategia de rentabilidad o ese análisis de rentabilidad que nosotros podemos tener en las compañías. En un próximo video vamos a ver entonces cómo calcular el modelo DuPont y cuál es la diferencia con el método tradicional de cálculo de ROE y vemos la diferencia entre ambos valores. Entonces, nos vemos en un próximo video y gracias por asistir a este.